queremos mostrar al mundo la historia de nuestros héroes. Perdimos muchas vidas de jóvenes guerreros, heridos, mutilados, al enemigo de Colombia. Con gran osadía enfrentamos, quedaron nuestros niños pequeños sin padres, llorando su ausencia, y que por la gloria los llevarán en su recuerdo. Fundación por la dignidad de los héroes de Colombia. Vengan y cuenten su historia. Por la memoria de los héroes que ya no están, por todos aquellos que luchan por la vida de los colombianos. Bienvenidos a Historias de Héroes contadas por héroes. Cordial saludo. Este es su podcast de héroes, historias de héroes contadas por héroes. Hoy, con uno de nuestros héroes, el señor coronel Luis Bernardo Ramírez Rincón, coronel de Infantería Marina, un hombre que no solamente fue un gran líder dentro de la institución, sino que vivió serias pruebas que le hicieron pensar en su humanidad y en lo que iba a hacer para poderla superar. Hoy, más que nunca, nos van a contar la historia de un soldado oficial que poco a poco caminó y que estuvo en todos los frentes de guerra de este país, incluso en un punto en su vida en que pasó de ser héroe a villano y estuvo siendo juzgado por la misma institución a la que él le servía. Alguien me dijo una vez, nosotros los militares tenemos siempre un pie en el cementerio y el otro en la cárcel. Él casi pisa los dos. Mi coronel, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Lenis, y agradezco este momento de oportunidad de contar mi historia en mis eventos que pasé durante 29 años en la vida militar. Es una bonita oportunidad para que mis compañeros y las personas que vean este tema lo conozcan. Pues ha sido como olvidado, pero es bueno recordar lo que pasó y los momentos críticos que ocurrieron en mi tiempo de vida militar. Bueno, mi coronel, empecemos por lo más fácil. ¿Dónde nació? Bueno, yo nací en Ubaté, Cundinamarca, en un hogar del campo, donde mis padres me inculcaron responsabilidad, todos los principios, valores, puntualidad. Creo que fui bien formado y pues en ningún momento recuerdo de mi infancia cuando salía del campo al colegio, que más o menos gastaba una hora, y después de terminar mi bachillerato en algún momento en Ubaté había un personaje muy importante que es el almirante Benjamín Alzate Reyes, y era segundo comandante de la Armada, y él le gustaba llevar los coros de la Escuela Naval. Iban a un colegio importante. A ver, espérese un momentico. Bueno. O sea, el almirante, que era el segundo comandante de la Armada Nacional, traía los coros de la Armada a Ubaté y los colocaba en donde, en la plaza. En la dentro de la iglesia y al colegio de la Presentación. ¿Y usted estudiaba en el colegio? No, yo no estudié en el colegio, yo estudié en el Colegio San Francisco, pero tuve la oportunidad de verlos, y en algún momento me acerqué y vi un poco de gente tan elegante, con uniformes negros y cantando tan bonito y unos instrumentos, pues para mí eran desconocidos. Y había mucha gente que estaba alrededor y los aplaudía. Yo dije, algún día voy a pertenecer a esa institución, sin saber qué era. Sin usted saber que eso era la Armada Nacional. Sí, se antojó y... Sí. ¿En qué momento le da por presentarse? Bueno, y tengo otra historia, porque es que en esa región había un sujeto que le decían Efraín González. Operaba en ese sector de la zona esmeraldera de Boyacá y Cundinamarca. Y entonces pasaba el ejército persiguiéndolo en carro Willys. Efraín era un delincuente. Sí, un bandolero. Bandolero. De esa época. Y entonces pasaba el ejército en carro Willys y pasaban como 50 y uno quedaba mirándolos y los admiraba a ellos. A los soldados. A los soldados. Y recuerdo que en ese tiempo uno le decían, hay que trancar la puerta con un palo porque pueden venir a matar a sus padres o nos atracan. Y uno andaba con miedo, y cuando uno pasaba ese reto, pues lo miraba y todo el pueblo salía a mirarlo y a aplaudirlos.
En una época en que se admiraba la fuerza pública, Sí, ¿no? se admiraba la fuerza pública. ¿Cuándo le da el golpecito por irse a prestar servicio? ¿Cómo hizo? Bueno, ya tras de eso, ver todo este terminó de bachillerato del 79, me presenté, no pasé, porque un señor oficial en esa época me dijo, usted no sirve para esta vaina, usted es del campo, usted no. En esa época le negaron la Me entrada. negaron, pues me dieron como campesino y entonces me lo negaron. Y hoy en día, Y entonces, ¿qué? Volví y se presentó. entonces hoy en día ese oficial fue coronel y algún día nos encontramos en el camino. Pues no nos recordamos, pues, y fue hasta amigo. Y entonces volví y me presenté. Pero ya mi padre había hablado con el señor almirante y me dijo, no, usted pasa, tranquilo, no se preocupe. Y me presenté y pasé y me fui para la escuela naval. ¿Quién es lo más duro de la escuela? No, para mí fue impactante porque yo me sentía contento de irme para la Armada y recuerdo que mi familia me llevó al aeropuerto, yo contento. Pero ya empecé a tener como cierto temor, ese miedo de dejar la familia, dejar Mamitis. eso tan bonito que era. Eso se llama mamitis. Cuando llegué a la escuela, al aeropuerto, para mí fue algo impactante, brusco, porque ¿Había montado antes en avión? no había montado. Pero cuando llegué al aeropuerto y me reciben de esa forma, que me empiezan a tratar mal, a decirle, corre para acá, recluta, no sé qué, y llego a la escuela y me ponen como a trotar, y me quitan mi ropa y me quitan el pelo, y ya hay maltrato, para mí es maltrato. Y entonces ya a trotar y bueno, y en la noche dan una tula con un poco de ropa y empieza a volar, y que si no lo hace, que 20 de pecho. Y así me acosté como a las 10 de la noche, y al otro día me levanto a las 5 de la mañana, me levantarse, tienen 5 minutos para bañarse, y uno nunca estaba acostumbrado a mostrar sus partes porque lo sacan en peloto, y ni siquiera se alcanza a bañar, y entonces ya empiezan a que flexione, que corra, que trote. Para mí fue duro. O sea, esa parte inicial arrancando fue... Lo bueno es que eso lo pasan todos, no solamente lo pasan los soldados, sino también los que hacen cursos de suboficial y oficiales. Y eso también forma, ¿no? Sí, forma, pero para mí la época de escuela no fue buena. No tiene buenos recuerdos. Para mí fue una tortura. Desafortunadamente yo le decía a mi familia, yo me quiero retirar. Esta no es mi carrera, este no es lo que yo quería. Pero la familia, la mamá y los hermanos decían, "No, ¿usted cómo va a retirar si nosotros nos gastamos una cantidad de dinero? La plata que no tenía. La plata, y además nosotros nos sentimos orgullosos de que usted pertenece a esa bella institución. ¿Y qué va a decir sus amigos? Bueno, yo aguanté, yo tuve mucha persecución en la escuela, yo me levantaba a las 4 de la mañana a trotar, dormía a las 11 de la noche, me acostaba a dormir, perdí partes académicas porque no era muy difícil. No era muy buen estudiante. No era muy buen estudiante porque Te le pasó lo por mismo que la a mí. misma presión que me tenían a mí. Total. No era porque no fuera buen estudiante, era porque los guardiamarinas, los brigadieres la tenían montada a uno, ¿sí? Se gradúa de la escuela. Me gradué de la escuela y me mandan para Coveñas. Aguánteme el tren. Se gradúa de la escuela. Todo lo que su familia invirtió, el día de la ceremonia, llega su papá, llega su mamá, se colocan al frente suyo. En ese instante, ¿qué sintió? Bueno, cuando llegó el momento de graduar, como en 1982, estaba haciendo el presidente Belisario Betancur. Pues mi familia vino desde Ubaté, vino bastante, y se vinieron en un camión. Y para mucha gente era extraño, ¿sí? En camión. Sí, ¿Cuántos fueron? como 10 personas. De la que se fueron en un camión para allá para la escuela naval en Sí, Cartagena. en un camión pequeño, ¿sí? Pues para mucha gente no, ¿qué? O sea, usted no era el clásico niño gomelo, riquillo, usted sí era... Sí, yo nunca pertenecía a clases favorecidas siempre del pueblo, como uno nos enseñaron a formarse. Y te llega toda esa gente, ¿qué le pasó en la escuela? Bueno, pues llegamos ahí, normal, sí. Entonces ya me dieron 5 días de permiso, nos fuimos. Pero no me ha dicho, en la parte a la que yo voy, todo ese sacrificio que usted tuvo durante el curso, en ese mismo instante donde su papá, su mamá se para al frente y le van a entregar las pareseas, las parecillas de switch, como le decimos nosotros de subteniente en esa época, ¿qué pensó? Bueno, en ese momento pues, mi familia orgullosa de que yo fuera oficial de la Armada Nacional, pero yo no estaba contento. Ese no era O sea, usted sentía que esa no era su carrera esa no ni era su mi profesión. carrera, y además tenía mucha incertidumbre y decía,
Hombre, yo veo que hay mucha gente que tiene 35, 40 años, yo con 21 años, ¿cómo voy a mandarlos? Me daba como temor, porque a mí siempre me enseñaron el respeto al superior, al mayor, entonces tuve ese cortocircuito ahí. Y lo mandan para la mejor escuela que tiene la Infantería Marina, Coveñas. Sí, ¿Qué le pasó en Coveñas? me mandan para Coveñas, me voy con un gran amigo que es Manuel Mateus, que pues recorrimos la carrera entre los dos. Coronel Mateus. Coronel Mayor Mateus. Mayor, bueno. Y llegamos allá, pues inicialmente los primeros días de adaptación, bueno, al final nos acomodamos. Y para mí esa base es orgullo porque me cambió mi vida, me cambió lo que yo tenía pensado, porque para mí me dio tranquilidad, me dio felicidad. Yo vi cómo uno recibía esas personas que venían desordenados, indisciplinados, y en menos de 3 meses uno los convertía en obedientes. Hay que recordar a la gente que la base de Coveñas es la base de entrenamiento de Infantería Marina y que ahí llegan todos los soldados y los suboficiales a iniciar su carrera. Y entonces ahí es donde los oficiales también van a aprender mando. Siga, mi coronel. Bueno, entonces ver cómo uno convertía a ese hombre a lo pulido de ser brusco, a ser un hombre de patria, donde obedece, donde respeta y cumple lo que uno le dice. Y llegan los padres y lo ven cambiado y lo abrazan y le dicen a uno, teniente, gracias porque cambió mi hijo. Yo en ese momento me sentí feliz. Esos 3 o 4 años que duré allá, para mí me cambió la vida militar y fue cuando empecé a amar Ahí fue donde se enamoró, ahí sí pensó que esa era su carrera y su profesión. Ahí sí pensé que esa era mi carrera. Cuando la empezó a hacer efectiva, cuando la empezó a sentir. Cuando me sentí a ser importante. ¿Lo trasladan nuevamente y lo echan para más lejito? ¿Para dónde lo mandaron? ¿Para Leguízamo? Bueno, entonces salí para Leguízamo. El día que salí de la base naval de Coveñas, salí un avión Hércules con Manuel. Nos dio ganas de llorar porque nos ha dado grandes recuerdos. De ver que cuando era juramento de bandera era una fiesta, llegaba mucha gente de diferentes partes y Coveñas era algo muy bonito. Entonces nos subimos en el avión, llegamos a Bogotá y salimos para Puerto Leguízamo, los dos con una turita ahí, llegamos a Florencia, Caquetá. Íbamos con cierto entusiasmo para llegar allá a Leguízamo, pero resulta que en Florencia se nos acabó la esperanza y las ilusiones, porque el avión llegaba hasta ahí. Y entonces había que esperar una avioneta 20 días, un mes, ahí nos quedamos. Y había un jefe que decía, les doy dormida, no les voy a dar comida ni tengo plata, usted sabrá cómo se defienden. Y todos los días nos levantábamos allá, Satena, ¿cuándo hay vuelo? Nada. Y así pasó casi un mes y se nos acabó la plata. Y deambulando todos los días en la calle, aburridos, no teníamos como, entonces nos dio ración de campaña. Llegó el momento en que hubo un vuelo, entonces no había sino para uno. Un vuelo, un cupo para uno. Un cupo para uno. Entonces juguemos el carreo, ¿quién se va, usted o yo? Le gané. Me fui en la avioneta y a Manuel le tocó irse hasta Cartagena, el Chairá. Y tenía que coger un bote por el río Orteguaza y pasar al río Caquetá y llegar a la Tagua. Y pues Manuel iba con miedo, yo también preocupado porque mi amigo lo iban a matar porque en ese sector ya estaba la FARC, ya había habido combates y habían matado en una ocasión al cabo Chamón, que era un héroe de la Infantería Marina. Y Manuel llegó a 2 días a la Tagua y yo estaba allá en Leguízamo. Ahí llegamos y nos presentamos. ¿Qué vivió en Leguízamo que lo marcó? Entonces, de ahí me presenté al comandante del batallón, que era el coronel Víctor Silva, y a Manuel lo mandó para el Encanto y a mí me mandó para la Tagua. Pues, no los dejó ni saborear Leguízamo, de una vez para los puestos. Nos mandó para los puestos. Yo me fui para la Tagua. Cuando llegué a ese pueblo, para mí fue desconcertante, desmoralizante. No me gustaba. Vi una iglesia toda vieja, un río ahí pegado al pueblo, un batallón que era en sitios ondulados. Y para mí el peor conflicto era que yo iba a trabajar con el ejército porque nunca iba a trabajar con ellos y eso, la ideología o el pensamiento era diferente. Bueno, yo comienzo a llegar allá y en ese batallón no tenía luz en la noche. Y el batallón, su misión era formar colonos, traer gente de todas partes del país, que les decían colonos y los iban a cultivar, les entregaban un pedacito de tierra para que trabajara y había ingenieros, agrónomos, de todo, enseñándoles a ellos un programa de gobierno que a mí me pareció contraproducente porque al final se volvieron guerrilleros.
Entonces en esa época ya existía, estaba el Caguán, el Remolinos, y ya se escuchaba que estaba el Mono Jojoy, estaba Manuel Marulanda Vélez, y que ya salían botes artillados, y entonces pues nadie tocaba esos pueblos. Recuerdo que un sargento se robó un poco de munición y esa munición fue a parar allá. Desde ahí conozco ese sector y tuve un episodio malo para mí que me trae malos recuerdos. Yo me enfermé de malaria y había un capitán que me dijo, un día sábado me dijo, hay que hacer la prueba física y estoy enfermo, no puedo. La hace porque la hace. La hice, la hice. Y al otro día estuve enfermo esa noche y al otro día me fui para Leguízamo y me dijeron que tenía malaria, me hicieron la prueba. Y cuando regresé me monté en un carro que veníamos como de 15 personas apretadas. Y entonces venía un señor y me dijo, ¿usted qué tiene? Le dije, no, pues estoy enfermo de malaria. Y cometí la imprudencia de decir que en el batallón no me querían atender. ¿Y para qué fue eso? El señor era un inspector de salud, fui y habló con el coronel. Se le armó un problema Se enorme. me armó un problema y eso me llamó, me dijo que era un traidor, que era un desleal, que me iba a hacer echar. Bueno, El coronel Silva. no, ¿Cuál? un coronel de ejército. Un coronel de ejército. Ay, ay, ay. Bueno, comandante. ¿Y en Puerto Leguízamo cuándo termina? Espérate, te termino de contar. Bueno, dale. Entonces, me enfermo y en venganza eso no tengo médico y en esa pieza oscura, sin luz, esa noche me corren las fiebres más tremendas y yo pedí y no vino enfermero. Entonces me tocaba meterme en un tanque de agua y ponerme bajo la regadera y así fueron 2 días. Bajando la fiebre a punta de agua. A punta de agua. Y así me volví a levantar y quedé con las famosas secuelas de que yo empecé a sentir enfermedad en mi espalda, en mis caderas. Pues me enfermé de una hernia discal y casi todo el tiempo de andar con médico y con droga. Entonces yo al otro día ya con el tiempo, después tanto problema con el coronel, me voy le dije, me pido mi traslado. Me dan el traslado. Y me colocan como comandante de la escuela de combate fluvial. Y en alguna ocasión dijeron que venía el comandante del CUS a pasar una inspección. Y entonces había que alistar un elemento de combate para hacerle una demostración. En esa ocasión, tenían la costumbre de colocar un taco de dinamita, que cada persona, comandante, un oficial, le diera un taco de dinamita, y prenderlo con el cigarrillo y tirarlo al agua. Y eso se hacía una explosión de agua y salía y para que no ataque. Pues nosotros hicimos eso, y estaba al cabo primero Muriel, y yo en el bote de él. Cogió el taco de dinamita, lo prendió, pero no prendió, pensó que estaba apagado y agachó para proteger, para que prendiera, y se le explotó, Dios mío, se le explotó. Cuando yo lo miro a él, estaba sin brazos, sin cabeza. Esto del pecho se le ha salido todo. En una demostración. Qué dolor. Esas cosas que uno a veces dice, ¿para qué? Si ni siquiera era necesario. Bueno, te pasó toda una demostración, miro que está con una situación sin manos, muerto, hay un cabo de un infante muerto, un suboficial se tenía la pierna, todo el hueso solo, y yo, pues, creo que me desmayé. Me llevaron al hospital y al otro día desperté, con heridas en la espalda y en las nalgas. Bueno, ya me recuperé. Después se vino que la fuerza militar estaban planeando atacar Casa Verde. Entonces recuerdo que nombraron al teniente Pachón en esa época, hoy en día general Pachón, como director de la Escuela de Combate Fluvial y había que llevar unos elementos de combate para el oriente, para los llanos. Bueno, nos entrenaron. Llegó un momento y salimos en un avión hasta Tres Esquinas. Después llegamos, él salió para San José del Guaviare, yo salí para Orocue, Manuel Mateo salió para Puerto López. Y ahí pasaron 2 años allá en el pueblo de Orocue sin hacer nada. Nada, no pasaba. Inclusive que era muy difícil porque el traslado de los víveres duraba tiempo para reabastecernos. En alguna ocasión, después de tanto tiempo en hacernos, dijeron que la guerrilla estaba pasando por el lado del aeropuerto, grupitos pequeños. Entonces mandaron un pelotón del ejército de la 7ª Brigada
y iniciamos ese movimiento hacia un río que se llama Río Cusiana, Río Caravosur. Recuerdo que entramos por ese río y nos bajamos, y como a los 15 minutos el teniente entra en combate con la guerrilla, que era el Frente 16 del Negro Acacio. Y bueno, nos bajamos y ahí vieron como 6 muertos, y la guerrilla venía en caballo. Y entonces el teniente le quita los caballos y con uno se montan ellos y persigue a los guerrilleros. Lo persiguió los mismos caballos de los Los guerrilleros. persiguió. Y eso fue el primero. Después estos bandidos empezaron a matar a los campesinos del área porque vieron que ellos que eran los soplones, Los informantes. los informantes, y mataron como a tres familias. Y entonces nos vamos por otro caño, y sorpresa fue que llegamos y encontramos una bandera en un palo, y el señor estaba como miedoso, el dueño de la finca, y al final pues el tipo nos dijo, sí, mire, aquí llegaron 2 personas y nos dieron, dejen ese palo con esa bandera, si llegan los chulos, que éramos nosotros, lo tumban, lo dejan caer, si no hay nada, lo dejan parado. Bueno, lo dejamos, logramos convencerlo, sí, efectivamente, como a las 4 de la tarde viene la fila de guerrilleros, nosotros ya estábamos acomodados ahí, pues hubo el combate, murió un barrio de guerrilleros. Una emboscada. Emboscada, le hicimos la emboscada. Prácticamente acabamos con ese grupito ahí. Y cuando termina eso, miramos que un soldado se levanta y estaba sangrando entre las piernas. Pues claro, se le han tumbado los testículos y le estaban colgando porque él no se había dado cuenta ni sentía dolor. Le tumbaron los testículos porque él no se acomodó, prácticamente disparó desde pie. Y nosotros preocupados lo sacamos a un pueblo en el bote y él llegó, lo recogió. Y más tarde, pues él sobrevivió, no le pasó nada, pero quedó con ese problema, sin testículos. Yo veo que usted fue un oficial comandante muy preocupado por su gente. Siempre tenía la capacidad de liderar y estaba siempre pendiente de sus soldados, de sus oficiales, de los oficiales que están con usted. Eso lo va marcando a futuro, ¿no? Sí, eso yo nunca tuve problemas con la tropa, ni con los oficiales, ni con mis subalternos, siempre me apreciaron, siempre donde iba me extrañaban, y es ese momento que yo voy a cualquier parte de Bogotá o Medellín o Villavicencio, y de pronto alguien, mi coronel o mi teniente, yo conocerlos, todavía me recuerdan, yo ni los conozco. Ayer me encontré precisamente con un infante que fue escolta mío en Buenaventura, y lo llamé coincidentemente, y el tipo me abrazó y me dijo, gracias, mi coronel, a usted le debo mi desarrollo, mi vida y mi progreso. Yo hoy día soy una persona con dinero y estoy muy bien. Y soy pastor de una iglesia. Y me invitó a comer y estoy pendiente de ir al almuerzo mañana miércoles. Y para mí es un orgullo. Esas son las amistades que quedan para Sí. toda la vida. Bueno, mi coronel, vamos a dar un salto radical. Usted llega de comandante a una unidad militar y por unas horas del destino lo mandan para un cerro muy conocido que es el Cerro Tokio, donde se presenta uno de los ataques de la FARC, creo que más grotescos que ha habido contra la infantería marina. ¿Usted por qué llega a Cerro Tokio? Bueno, yo termino mi curso de Estado Mayor en el 2000, ¿sí? Y al final de 1999 me destinan a la brigada en Buenaventura. Entonces yo, un diciembre, salgo con mi señora y mis 2 niñas en un carro nuevo, una camioneta que tenía una Mazda, destino a Buenaventura con cierta incertidumbre porque ya me habían hablado de esa ciudad que era muy problemática, que había narcotráfico, que había guerrilla, que había delincuencia común. Bueno, y que por el camino asaltaban y que había emboscadas y quemaban camiones. Nos fuimos con esa incertidumbre. Arrancamos, sé que llegué una noche cerquita del peaje y me quedé en un hotel. No seguí avanzando. Al otro día me levanto con el miedo. Nos fuimos. Como a las 10 de la mañana llego a lo alto de Buenaventura y veo ese mar y veo esas casas feas, viejas, llenas de madera, oxidadas y el olor a feo, ¿sí? Ya para mí me causó mala impresión. Bueno, me nombraron de comandante de B3 de la brigada y duré como 4 o 5 meses. Nos relevamos, el coronel Suárez, hoy día general Suárez, era el comandante del batallón 8 y yo era el B3, entonces nos hicimos cambios de puestos y ese batallón tenía mucho problema,
porque eran infantes regulares y la mayor parte pertenecía a Buenaventura, Cali, de toda la región, y eran muy desordenados había insubordinación, se robaban la munición, hacían disparos, era muy problemático y entonces me dieron la responsabilidad a mí. Con el tiempo, al final lo logramos dominar, ejercer disciplina, mandando a unas personas a la cárcel. Y teníamos que prestar seguridad a la carretera, que era problemática, al aeropuerto, a la brigada, a la alcaldía, sacar patrullas en Buenaventura donde le disparaban a uno y mataban a infantes de marina, a Málaga, Juan Chaco. Entonces todo el mundo pedía gente y era un batallón pequeño, con pocos hombres, y entonces a toda hora venía uno con presión. Y prácticamente uno no era comandante de batallón, porque el comandante de la brigada era el que ordenaba. El comandante de la brigada decía, haga todo, corre para acá, corre para allá. No era comandante de batallón, todo tenía el mando de la brigada, porque es el que estaba ahí. Bueno, y teníamos la responsabilidad del famoso Cerro Tokio. Un cerro que estaba incrustado en la cordillera occidental, donde hay el paso para el Cauca y para Chocó. Estábamos como a 20 minutos de Cali, y esa jurisdicción pertenecía a la brigada del ejército, y estaba en la Fuerza Aérea. Entonces ya había amenazas de que el puesto iba a ser tomado por la guerrilla. Ya se había dicho al mando superior que ese puesto debía ser suspendido porque corríamos peligros. Entonces mandaron a hacer unas fortificaciones, contrataron a unas empresas civiles, lo estaban haciendo, y se hacía hecho el relevo. Yo ya llevaba como un año con ese batallón, cuando para el 9 de marzo del 2001, después de estar espere y vaya, y al fin se abrió el cielo, y llegó el helicóptero, y salió el primer vuelo. Salí en el segundo vuelo con el capitán Juan Carlos Alvarado, y del tercer vuelo ya no se pudo hacer porque empezó a llover, el cielo se cerró y nos quedamos. Estaba el señor teniente Víctor Bombiera, comandante del puesto, había más o menos 50 o 60 infantes de marina. Y ese día él celebraba una misa por término de su mando allá, de su puesto, de esa odisea, porque era un puesto peligroso, lleno de barro, era ondulado, era aquí mucho sobreextendido, porque la gente dormía en unos búnkers que todavía sin terminar, y ya tenían que dormir y comer y hacer sus necesidades por la amenaza que había de la guerrilla. Hicimos la misa, y Dios me permitió y tuve una especie de visión. Una especie de visión de que ese puesto iba a ser atacado. Bueno, terminó la misa y yo me acerqué a donde el padre, le dije, padre, ¿usted qué sabe de la guerrilla por acá? Me dijo, no, mijo, por aquí todo está perfecto. Él era del que además estábamos como a unos 4 kilómetros, ya había policía ahí. No, aquí no hay nada. Tranquilo, tranquilo, coronel, que aquí no va a pasar nada, no hemos escuchado nada. Le pregunté a los civiles, no, por aquí no se ha escuchado nada. Bueno, sin embargo, ya nos quedamos, pues yo reuní a los suboficiales y a algunos infantes de marina y le dije, mire, todo esto, esta visión, es posible que nos ataque la guerrilla y aquí no vamos a tener apoyo. Y somos poquitos. Y tenemos que ser fuertes, y si vamos a disparar contra el enemigo, tenemos que apuntar los des. Ese día hicimos el plan de defensa, disparamos. O sea, usted activó el plan de defensa. Se activó el plan de defensa, se dispararon las ametralladoras morteros, se le dijo al teniente Bombiera, saque unas patrullas perimetrales, vaya, verifique, porque a ver qué hay rasos, ¿no? 5 de la tarde, todo normal, bien. Correcto. 9 de la noche, nos reunimos, jugamos unas cartas, cada uno arrancó para sus puestos. Como a las 3 de la mañana del día 10, empezaron a sonar unas explosiones fuertes. Lo atacaron a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana fuertes, eso era sonar ametrallamiento por todas partes. Las explosiones hacían temblar la tierra, y la casa era como de madera o de cemento, así, y entonces uno de los artefactos entró por mi ventana. Eso lo destruyó. Yo salí corriendo con mi fusil y mis botas ahí, al trote allá para el puesto de comunicaciones, y hueva, nublado eso, tierra se resbalaba uno por todas partes, y llamé a un compañero que era el coronel Colón, le dije, Colón, mire, nos están atacando, ayúdeme. Digo, tranquilo, Lucho, ya voy a llamar al comandante de Armada. Entonces yo en ese momento dije, pues yo tengo que llamar al ejército, porque este es el dueño de la responsabilidad. Entonces llamé a la brigada, y creo que me pasó el general, me dijo, aguante, mijo, porque hay otros puntos más importantes. Y nos están atacando otros puestos, no hay nada de apoyo, aguante. O sea, había ataques en varias partes. Había ataques en varias partes, ya la guerrilla como que tenía planeado.
Entonces me comunico con la brigada y me dicen que van a mandar al coronel Aguas con unos pelotones. Pero eso era como imposible porque uno sabía las condiciones de que era imposible porque... Ir por tierra era difícil. Muy difícil y por ahí de peor porque todo estaba cerrado, llueva y truene y nivelado el cielo y había un pueblo que se llamaba La Dagua y ya se decía que la guerrilla estaba constantemente y hacía ejercicios y nadie atacaba esa vaina sobre el ejército. Entonces, sin embargo, a las 6 de la mañana llegó un helicóptero de la Armada. Era el capitán Amaya, que fue como almirante Amaya. Y él llegó con su helicóptero y pues, nos ayudó mucho y empezó como a disparar con unas granadas desde el helicóptero, pero no hacía nada. Y entonces la guerrilla se calmó. Yo dije, Dios mío, eso terminó, nos salvamos. Entonces ya como a las 8 de la mañana esa guerrilla empezó a disparar el helicóptero con ametralladora, empezaron a disparar desde arriba. El helicóptero se retiró porque se le acabó el combustible. Bueno, terminó esa vaina, Dios mío, y entonces la guerrilla comenzó a disparar por todas partes de los cilindros. Y entonces había unos infantes de marina que estaban en unos puertos de centinela que estaban en cemento. Y yo les decía por radio, quédense, hombre, quédense, no se vayan porque nos van a matar. Pero estos muchachos, pues, son infantes regulares y ellos nunca habían estado en la guerra. Y les dio miedo, se bajaron. Se rindieron. Sí, y se dieron por el borde de la loma. Y a medida que venían, los mataban, los apuntaban y yo los veía caer. Y yo ya veía la guerrilla, me decía, estaba con el sargento Robinson, jinete, Manuel, que estaba al lado mío como con 4 infantes de marina. Como con 4 infantes de marina me dice mi coronel, miren, la guerrilla está subiendo por el costado occidente. Y yo los miraba, nos acomodamos, les disparamos. Y me dice, no, pues estaba subiendo por el sur. Me fui con el sargento, nos acomodamos los dos a disparar. Cuando de pronto yo lo miro a él, a mano derecha, le bajaron la cabeza. Lo mataron. ¿Y cómo llamaba el sargento? El sargento se llama el sargento Robinson Manuel Jinete, le bajaron la cabeza. Eso fue triste para mí. ¿Y siguió usted? Y seguimos ahí. Seguimos ahí, entonces ya como a las 9 o 10 de la mañana, ya la guerrilla se sube a la parte alta. Tomado totalmente el centro. Pero antes de eso, nosotros allá en ese puesto, en ese punto alto, le correspondía al teniente Víctor Manuel Bombiela. Él estaba con 10 infantes en la parte alta, tipo 5 de la mañana. Pues resulta que los bandidos le tiraron un artefacto y lo desmembraron, lo estrellaron. O sea, los volaron los que estaban ahí. Volaron al teniente y entonces había un sargento, el sargento se retrocedió, se replegó. Y ese fue el punto débil. La guerrilla se metió por esa zanja y se nos metió. Así le hubiéramos disparado las santas, no había forma porque la guerrilla se metió por esa zanja y de ahí se dispersó por todas partes. De ahí se dispersó por todas partes. Ya no había forma de contenerlos. Ya ese fue el punto grave que perdimos. De que el sargento se corrió y haber muerto el teniente Bombiela ya totalmente lo volvió al revés. Entonces ya la guerrilla se subió al cerro. Entonces, vista de que no había nada que hacer, las comunicaciones se estaban perdiendo entre los búnkers, los guerrilleros comenzaron a colocar explosivos en los búnkers, porque los búnkers tenían sitios muertos, donde los infantes no podían ver. Entonces los bandidos llegaron y explotaron los tanques, esos búnkers, y entonces yo pedí apoyo aéreo, fuego sobre las posiciones. Dije, pues me toca morirme aquí porque yo soy el comandante y soy coronel. Yo, ¿cómo me voy a entregar? Ya la guerrilla me decía, trae coronel Ramírez que lo vamos a... ¿Sabían que usted estaba ahí? Claro, sabían que yo estaba ahí, entregué con el Ramírez que le respetamos su vida. Entonces, ¿Usted era el trofeo? Yo era el trofeo. ¿Cómo es? Así que sabía mi nombre. Y entonces así me llamaron constantemente. Entonces llegaron los aviones y miraron que estos terroristas tenían amarrados a los infantes de marina a las torres. ¿Amarraron a los soldados que iban capturando las mismas torres? Amarraron a las torres y los seguían crucificados. Y entonces dijeron, nosotros no podemos disparar sobre las propias tropas. ¿Sí? Y entonces de pronto me voy atrás. Esas torres pues tenían ese puesto, la importancia era que estaba Telecom. Eran las torres de comunicaciones, Sí, están todas las comunicaciones de esa época. Del sur de Occidente en las redes del ejército, de la Armada. Ahí estaba Irravisión, Telecom y todas esas cosas. Entonces
Estos tipos amarraron a los soldados, los crucificaron, entonces pararon la avión y se fueron. Entonces ya, quedamos en cero, pucha, olvidado esa vaina. Entonces, penumbra, ya los guerrilleros empezaron a lanzarme cilindros, a dispararme y que entregue ese coronel que respetamos la vida. Le dije, no, yo no me entrego, yo pensaba en mi familia, en mi señora, en mis hijas, tenía 3 niñas. Y eso me daba, ya a mí se me ha quitado el miedo. ¿Qué hace? Entonces, bueno, hay que morir si es necesario. Entonces, ya veo que la guerrilla se sube, empieza a disparar sobre el puesto de comunicaciones. Llega un teniente Gómez con un poco de infantes heridos, enfermos. El teniente tenía gripa. Me dijo, yo no, ¿qué hago? Mi coronel, yo no puedo estar aquí. Entonces, bueno, váyase, mi hijo, váyase por aquí, por el sur, con los infantes y salga porque por ahí no están disparando. Él se fue. Sacaron a los heridos. Saqué los heridos del teniente. No estaba haciendo nada. Entonces, ya ahí nos contuvimos más o menos una hora. Ya Ellos disparándole con todo. con todo, eso ¿Cuánta gente tenía usted ahí? Eso más o menos de guerrilla eran como 300 guerrilleros, era el Frente 30 y el bloque Arturo Ruiz. Y en ese, nosotros éramos más o menos entre 50 y 60 personas. y en ese puntico, ¿cuánta gente estaba con usted? Más o menos 60 conmigo. Ahí donde usted estaba, donde En el punto conmigo estábamos como unos 8 8. personas. ¿Qué sucede después? Bueno, Como a la entonces hora. ya algunos se van con el teniente Gómez y yo me quedo como con 3 personas. Ya veo que ya están destruyendo el puesto, entonces yo retrocedo y atrás en el costado sur estaba el capitán Juan Carlos Alvarado y le digo, Juan Carlos, debemos irnos porque la guerrilla nos va a matar, ya los tenemos encima. Y le repetí varias veces y le insistí, Juan Carlos, vamos, no, mi coronel, yo no me voy porque ya me comuniqué con mi coronel Suárez y con mi coronel USA y ya viene el refuerzo, yo me quedo. No, que vámonos, hombre. Vámonos, no, pues ya la guerrilla tenía eso. Entonces yo salí corriendo y me ubiqué en una trinchera que estaba en Costales. Y yo con los 2 infantes de marina le apuntaba a la guerrilla que estaba encima. Y yo veía cuando yo tranquilamente les disparaba, yo veía cuando ellos caían porque ellos levantaban los pies. Ellos levantaban los pies, yo los miraba que caían. Entonces la guerrilla, como a los 15 minutos, me empezó a disparar todos, fue contra el búnker ese. Y prácticamente lo destruyeron, salía de arena por todas partes. Entonces llegó un momento y le dije, vámonos. Había unas concertinas de esas americanas, pues saltamos esas concertinas, recuerdo que mi ropa quedó ahí, algunos rasguños, mi piel quedó ahí, y en ese momento mi lengua se salió de mi boca como unos 5 centímetros. Y yo la cogí, ya me acomodé y con las hojas había goticas de agua, me las empecé a echar y se me acomodó otra vez la lengua. Bueno. Al final yo vi y le reporté y dije, ya esto se perdió, le comenté al coronel USA y al coronel Suárez, entonces ya se perdió, la guerrilla ya tomó, ya tiene los infantes de marina formados en la plaza de armas, les está haciendo cantar el himno nacional y el himno de la FARC y les está haciendo hurra, y ya les pusieron camisetas blancas. Bueno, ya como a las 4:30 esos bandidos sacaron a todos los infantes por el camino, por entrar en los carros formaditos. Yo los observaba sin hacer nada. Los observaba y dije, se los secuestraron. Bueno, llegó la noche, la radio se apagó porque ya... ¿Y ellos seguían buscándolo a usted por todos lados? Ya no, yo creo que no. ¿O ya no? Ya habían ganado el trofeo. Ya habían dominado eso. Entonces ellos sacaron los infantes, se los llevaron como para el lado del Cremal, y ya perdí la comunicación. Esa noche me quedé prácticamente sin dormir y preocupado, porque de pronto me encontraba con guerrilleros, me iban a matar. Y me encontraba con eso también, me iban a matar porque me iban a confundir con guerrilleros. Entonces ya amaneció, empezamos a caminar hacia el Cremal. Yo escuché voces y entonces vi que era el ejército y dije, yo soy el coronel Ramírez. Entonces ahí llegaron, me sacaron. Y lo primero que impactante, en vez de decirme, oiga, venga, ¿cómo está? Nada, sino, comuníquese con el comandante del comandante general de las fuerzas militares. Bueno, es que me comuniqué y le dije, mire, señor general, esto se perdió, mataron los infantes de marina, yo no los pude contener, así que pues estoy a sus órdenes, a su disposición. ¿Y qué le dijo él? Bueno, entonces, tranquilo, no, váyase que lo lleven para la brigada, para la Cali. Le dije, no, yo necesito quedarme, verificar qué pasó. Entonces, subí, vi los muertos, vi cómo se ha quedado. ¿Cuánta gente murió ese día?
Entonces vi los muertos, vi construidos, las torres estaban todavía prendiendo candela. Ese día murieron 2 oficiales, 2 suboficiales y 12 infantes de marina. El señor capitán Juan Carlos Alvarado, el señor Víctor Bombiela, el señor sargento primero Manuel Jinete y el sargento Muñoz y 12 infantes de marina. Y 40 infantes secuestrados, que al final los dejaron libres. O sea, no se los llevaron. No se los llevaron. No se los llevaron. Entonces, a esos infantes los llevaron, que quedaron vivos, los llevaron para la brigada, y con la desconfianza del ejército, bueno, que el general Tapias dijo que debían hacer ejercicio de tiro, los llevaron a disparar, y para comprobar si estaban entrenados o no. Y a mí me dijeron que tenía que pasar por el polígrafo, y yo dije, pero ¿cómo voy a pasar yo por eso? Si yo no fui el que ataqué. Yo no fui el verdugo. Bueno, ahí se pusieron como bravos conmigo. Y entonces mandaron traer a la señora de Buenaventura a Cali. Y bueno, ahí me tuvieron un día, me llevaron en un helicóptero a Buenaventura. Entonces lo mandan usted para Bogotá y usted de un momento a otro pasó a ser investigado. Bueno, ese día también, Sigue tranquilo, que no ha pasado. ese día también el alcalde me recibe y regreso a Buenaventura. Los medios de comunicación empiezan a hablar en contra mía. Que es falta de estrategia, que falta de táctica, que falta de conocimiento, que no se había hecho la inteligencia suficiente, y que el sur de Colombia se había quedado sin comunicaciones, no había televisión. Bueno, un desastre, hizo prendiendo candela. Eso fue en medios nacionales. Usted pasó de ser un héroe de Colombia a ser alguien juzgado, no solamente investigado o sospechoso de investigación por parte de sus propios comandantes, Sí, sino que también la parte mediática le inició una guerra en contra. Sí, fue un villano. Entonces inician el proceso ahí, de proceso, a ver, en la investigación. Entonces preguntado a infantes, a civiles, a militares, a todo el mundo preguntándole mi actuación. Bueno, culpable. Entonces recuerdo eso, que el general Tapia le decía al señor almirante Soto: quiero sangre, quiero acciones, y era contra mí, ¿sí? Pues yo decía, pero es que yo no soy el responsable de esta vaina, porque es que aquí hay más gente responsable. Está el comandante de la fuerza, el comandante de la brigada, el comandante de la brigada del ejército, también cree que el comandante de la jurisdicción, y nunca nos dijeron que nos iban a atacar. Entonces, bueno, yo estoy tranquilo, pasó el proceso, pasó todo eso, ahí siguieron la investigación, ya me dijeron, entonces, como para esconderme, a mí me mandaron para Puerto Carreño. ¿Y qué le pasó a Puerto Carreño? En Puerto Carreño, como por General Tapias, con tanta insistencia que lo den de baja, que lo sancionen, que lo metan en la cárcel, me mandaron para Puerto Carreño como que jefe de Estado Mayor del CEO. Entonces allá duré como 6 meses, y había un puesto por allá en el Paupés que llamaba Barrancominas, y se estaba poniendo muy problemático, y allá nos relábamos los coroneles para ir a apoyar al capitán que estaba, o al mayor que estaba de comandante allá. Me mandaron a mí. Y recuerdo que en ese puesto estuvo el Fernandinho, un narcotraficante brasileño, y ahí llegaba también el Mono Joy y el Negro Acacio, y ahí era donde contaban el dinero y era donde hacían las parrandas grandes. Entonces, allá montaron un puesto y era como una plaza de toros rodeado de costales redondos, casi 50 costales. Entonces, y afuera, los soldados estaban enterrados, pero porque para esto era un punto estratégico. Y me mandaron a mí, y eso diariamente había casi combates. Y escuchábamos por la radio que el Mono Joy decía: tenemos que llegar porque tenemos que recuperar esos soldaditos, tenemos que acabarlos. Y entonces uno pedía apoyo de aéreo, y escasamente llegaba de Apiay o llegaba de Barandú, hacían la descarga y se iba, y uno quedaba ahí cero. En alguna ocasión, cuando el coronel Pachón, en el tiempo comandante del batallón de Puerto Unida, vino a traer unos víveres, ese día la guerrilla atacó fuertemente por un sitio que se llama Minitas, y sobrepasó el primer círculo de defensa, y nos mató algunos soldados y se robó armamento. Y entonces eso para mí fue terrorífico, porque se puede venir de Cerro Tokio y venir a ese punto que era prácticamente en la mitad de la selva, acá es límite con Brasil, terrorífico. Entonces yo tenía un bote listo por si acaso guerreros tomado para irme, escapar, porque yo veía que eso era terrorífico allá. Bueno, y tenemos el embate combate de ahí todos los días de plomo.
Bueno, llegó diciembre, ya salí traslado, Dios mío. A mi señora la embarcaron en un avión de la Fuerza Aérea con sus niñas y fue a Bogotá. Y yo llegué y me dijeron que iba para Turbo, Antioquia. Allá llegué a Turbo. Mi coronel, ¿cuánto tiempo le duró la investigación? ¿Y cuándo la cerraron? Bueno, esa investigación más o menos duró como un año. Y después yo estaba en Turbo cuando me dijeron que no, que yo había sido librado y me dieron la medalla del valor como Ustedes le reconocieron la medalla del valor. Me dieron la medalla del valor. ¿Usted Pero no sigue? me la dieron en una ceremonia, sino que ¿Te la mandaron? la mandaron. Sí. Oiga, usted sigue en su carrera y se retira. ¿En qué año se retira? No, entonces llego a Turbo y en esa época la guerrilla había cometido una masacre, lo más horrible que pasó en Colombia, que fue en Bojayá. Entonces me mandan al batallón ese de Turbo y estaba el coronel Ruiz de comandante. Yo lo relevo, hacía como 20 días había pasado ese caso, y entonces me ordenan a mí que tengo que liberar el río Atrato. Y había dos nodrizas. Entonces me asignan tropas de ejército y los elementos de combate fue que teníamos como 5, pues estábamos bien. Y entonces yo recuerdo que en ese tiempo, cuando estaba Ruiz, solamente llegaba hasta Río Sucio los elementos de combate, entonces ya nosotros empezamos a subir poco a poco, y eso había combates fuertes. La guerrilla se hacía lado a lado y nos disparaba. Entonces recuerdo que ya llegaban los helicópteros de apoyo y nosotros disparamos, y eso cuando le pegaban al buque, eso sonaba como pegándole maíz, y uno pues se asustaba, y los elementos reaccionaban, y yo creo que hubo guerrilleros muertos que quedaron ahí tendidos en la orilla, las orillas del río. Y sí, muchas veces dijeron que ahí con el tiempo los chulos se lo han comido, y había muchas cosas por ahí, sí, los huesos. Bueno, al final, un día llegamos a Murindó, y de pronto un bote se acercó ahí y la guerrilla, o sea, nos mató como a 3 personas ahí en Murindó. Con un bote explosivo. Un bote con No, carga la guerrilla explosiva. nos tenía buscado un ¿Sí? bote nuestro, con Sí. un elemento se acercó allá y nos remataron 3 infantes de marina. Los emboscaron. Nos emboscaron ahí. Pues, después, ya con el tiempo fuimos subiendo. Llegamos a Quindó, porque es que Quindó estaba prácticamente aislada, no había combustible, no había alimentos, no subían buques. Y en ese tiempo estaba el presidente Uribe y siempre llegaba: ¿qué hubo, Ramírez? ¿Cómo está la vaina? ¿Cuándo van a llegar? Estaba mi general Montoya, todo el mundo acosado. Mi general Mora también llegó. Acosado, y bueno, con combates logramos liberar ese río y volvió a ser normal. Algún momento sí nos presentó otro problema, que fue por el río Napipí, que teníamos que acabar la guerrilla, esa la misión, acabarla como fuera. Empezamos a subir y nos colocaron una emboscada, nos colocaron unos explosivos en los árboles, y cuando iba pasando el bote nos lo estallaron. Ahí nos mataron un pocos soldados. Bueno, eso pasó. Yo dormía, durante 5 años dormí en los buques con los soldados. Usted siempre estuvo al lado de la tropa. Y coronel, usted se va de baja. ¿Qué hace después del retiro? Bueno, entonces ya en 2009 me retiro. Ya después de tanto problema y sacrificio y darle la vida a la patria, me retiro. Yo no esperé a que... A que lo echaran, sino que se fue. A que me echaran, o que sí, porque yo sabía que yo no A que le dijeron, usted no va a ascender a general. Yo No. sabía que yo no iba a ser general porque tenía ciertos problemitas, ¿sí? Ujú. Había muchos superiores que no me miraban bien, ¿sí? Entonces yo sabía que eso no, entonces me retiré. Entonces me dijeron y porque me habían mandado a China, un curso de que para mí no fue el reconocimiento sincero que me dieron a mí. 4 meses en China no estuve muy de acuerdo, porque inclusive ya habían mandado gente que estaba por debajo mío para embajadas, para gregorías, y a mí no me tenían en cuenta. ¿Te lo mandaron a un curso? Me mandaron a hacer un curso. Entonces me fui para China con mi señora, me dieron poquitos dólares allá, y con eso, bueno, llegamos allá. Entonces yo llegué y dije: hombre, yo ya esta mañana no tengo nada que hacer, me retiro. Entonces me dijeron que no, que como yo he hecho un curso en el exterior, que tenía que recuperar el tiempo. Entonces llamaron al asesor jurídico, le dijeron: no, pues si no necesitan al coronel, pues que retire. Entonces me retiré. Llegué. ¿Y a qué se ha dedicado? Bueno, entonces ya me retiré, ya salí con mi familia, dije: voy a disfrutar de la vida, porque todo el tiempo prácticamente la tuve por fuera, de mis hijos, de mis hijas, y entonces ya compartí con ellos. Un poco complicado porque llegar a la casa. A incomodar a la casa, a cumplir las reglas militares, a levantarse uno a
a las 5 de la mañana, hay que estar todo el día activo y uno en actividad, entonces ya uno quería las órdenes a la señora, ya quería que comprara, entonces empezaron los conflictos, en el hogar, entonces ya después me puse a pensar, esta no, si seguimos así, pues acaba el hogar. Entonces, se desmovilizó en su casa sí, y decidió hacer lo que hacemos todos, sí, mira lo que usted ordene. Y todavía tenemos recuerdos de la vida militar porque yo me despertaba con sobresaltos. Se despertaba con estrés postraumático, estrés de guerra. Me despertaba con sobresaltos, siempre cogía la pistola y ¿qué pasó? No, sí, entonces uno veía como alerta porque no sabía que de pronto le iban a matar pensando que estaba todavía en la guerra. Así y también como extrañando mucho porque en la vida uno como coronel pues goza de ciertos privilegios, sí, y tenía cierta importancia. Entonces pasar la vida civil ya había que comenzar otra cosa diferente, era difícil. Acomodarse. Acomodarse. A ser ser humano normal. Sí, sí. Oye, ¿a qué se dedica? Bueno, entonces ya pasamos ese problema de estar en la casa. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué tengo que hacer? Yo era importante en la vida militar y yo ya no soy nada. Y de pronto la voz como militar impactaba en algunos con los que hablaba y ¿por qué? Ya olvídese de lo militar, aquí ya somos iguales a iguales, ya usted no es militar, ya pasó su historia, usted deje de ser coronel, ya bueno. Entonces me tocó cambiar, entonces yo me dediqué a la ganadería, como mi padre me enseñaba, porque somos comerciantes de ganado, y mi familia fue todavía comerciantes, y yo decía, oiga, yo hubiera sido mejor siendo comerciante que no haber sido militar, yo hubiera haber sido una persona con mucho dinero en la vida civil, pero afortunadamente me quedé en la vida, mi vida militar y no normalito. Entonces, bueno, entré a participar en la Junta de Acción Comunal, a ser líder comunal. Entonces yo fui presidente de un barrio, de una vereda allá, y yo me di cuenta que eso era bonito, que lo tenían en cuenta uno. Y uno iba a las reuniones del alcalde, ya llegaron políticos y me llamaron, entonces ya me hice amigo de varios políticos. Entonces ya me decían, coronel, venga para acá, venga para allá, y empecé a conseguir recursos para arreglar las carreteras, a llevar árboles. Entonces yo me sentí importante. Entré a la vida política, me puse la camioneta y empecé con un primo que aspiraba a ser alcalde y yo iba a ser concejal, y bueno, hice la campaña política, gasté plata, yo apoyaba al partido conservador, y bueno, y me llamaban y me sentía feliz. Pasaba por los campos, hacíamos almuerzos, dábamos cerveza, para mí era felicidad. Sí, porque ya otra vez tenía... Se sentía importante, se sentía vivo. vivo. Importante, me llamaban a Bogotá, llegaba el gobernador, ¿qué hubo, coronel? ¿Cómo está? Sí, y aún todavía lo sigo así. Y hoy día me dedico a la finca raíz, y he vivido con mi familia, tengo mis 3 niñas, son profesionales, las saqué adelante, y les enseño a negociar. Van conmigo, y mi señora también, porque uno dice, bueno, ya la vida se está acabando, entonces debe quedar eso es que uno le enseña a ellos por responsabilidad, trabajo y sacrificio para que sean grandes en ellas, sean grandes. Y ahí vamos. Pues sí, tengo secuelas, porque la vida militar le dejó muchas secuelas a uno, le dejó traumas, enfermedades. Obviamente eso de estar todo el tiempo en el área comiendo mal, pues me sale con enfermedades. Entonces, como dicen, llevo 15 años de retirado y ya tengo bastantes enfermedades, pues constantemente donde los médicos, y ahí voy, esa es mi vida. Mi coronel, yo siempre termino este podcast con 3 mensajes. El primero, ¿usted qué le dice a los oficiales que hoy empiezan? Pues mire, yo pienso que hoy en día las cosas han cambiado. Yo fui una de las personas que recibió una vida dura. Eran drásticos los comandantes y de pronto también uno también fue eso. Hoy en día como es fácil, como lo veo como más suave, como pues que hay que afrontar la situación con grandeza, y sé que Colombia en este momento está pasando por una situación crítica y que hoy de pronto no están viendo la situación de la guerra y están posiblemente descansando, pero en pocos años vamos a tener otra guerra igual como la tuve yo, y que debemos afrontar para poder liberar a nuestro país de esto que está sucediendo, porque la guerrilla cada día nos está asediando y nos está incomodando a los colombianos. Tenemos problemas de secuestros y nos está incomodando. De verdad vamos a tener una situación crítica. Eso es mi pensamiento. Darles mucho valor y resignación, y que sean bien formados y que afronten como uno lo afrontó.
que seamos capaces de combatir y no salir corriendo. El segundo es un mensaje para todos los veteranos de la fuerza pública, aquellos que ya nos retiramos, que ya estamos en la calle, Bueno, que vivimos otra cosa. Yo a los activos les digo que ellos también van a pasar a ser veteranos, porque muchas veces lo están desconociendo a uno y no lo tienen en cuenta porque que uno fue que le sirvió a la patria, que le sirvió mucho y le hizo muchos sacrificios y entregó su mayor parte de vida a ese servicio a la patria por defenderla. Y pues a los veteranos porque que nuestra época fue dura, que luchamos y hoy en día hay mucha gente enferma que siguen amando la patria y que la Fuerza Militar es una institución muy importante. Que sé que los sacrificios que pasamos y algunos están en excelentes condiciones, otros están enfermos, pero la época de nuestra vida fue muy dura y que reconozco eso. El último mensaje, siempre les digo que lo hagan del corazón, de manera distinta, diferente, porque detrás de todo militar hay una familia. ¿Qué mensaje le da hoy usted a su esposa y a sus hijos después de todo lo vivido? Llegar al punto donde están hoy, haga de cuenta que está al frente y usted tiene que decirle algo a ellas, exclusivamente para ellas, nada más para ellas. ¿Qué les diría? Bueno, yo le digo a mi señora y a mis hijas que después de todos los 30 años que estuve con ellos y que muchas veces los abandoné, estuvieron solos y cuando esa época del Cerro Tokio, pues ella sufrió mucho, mis niñas eran muy pequeñitas, pues que gracias a ella pues estoy aquí, por la moral y el valor y el apoyo que me dio. Y hoy en día pues somos felices. Vamos todos, cuando salimos con la familia completa, si vamos a hacer un mercado, vamos todos, si vamos a un paseo, vamos todos, me siento feliz con ellos. Y nuevamente digo que gracias por acompañarme. Hoy, después de todo lo que caminó, si se compara con lo que usted vivió el día que se graduó, que usted no se sintió contento, pero usted veía a su familia orgullosa, a su papá, a su mamá, ¿qué le dice hoy a su papá y a su mamá? Pues la mayor parte de mi familia pues se ha muerto ya, ¿no? Pero si lo estuviera aquí, ¿qué les diría? Pues yo les decía que fueron sabios. Haber sentido orgulloso de haber tenido un hijo fuerte, de haberlo representado, de haber defendido la patria y que me enseñaron honestidad, respeto, valores y que lo poco que yo tengo en mi vida, que son pocas cosas, lo conseguí con sacrificio, con honestidad, nunca le quité a nadie nada y hoy me siento libre de cualquier cosa que lo puedan indicar a uno. Me siento honrado de eso, de haber servido a la patria. Muchas gracias por esta podcast, mi coronel. Gracias. Historias de héroes contadas por héroes. Las historias de héroes no siempre están llenas de sufrimiento ni de felicidad. A veces tienen de todo un poco. Y en muchas ocasiones no valoramos lo que significa ser comandante o al comandante que tenemos. Nuestros comandantes también tienen responsabilidades. A ellos también les duelen sus hombres, les duelen cuando los matan, les duelen cuando los secuestran, les duelen cuando de una u otra manera esos hombres también sufren. Lo más duro es saber que en muchas ocasiones, por ser comandante, usted puede terminar preso o muerto. Hoy más que nunca, estos héroes están contando su historia. Y hoy más que nunca tenemos que reconocer que en la guerra ningún soldado va solo y siempre vamos todos, desde el comandante hasta el más humilde de los soldados, juntos para defender la patria. Historias de héroes contadas por héroes. Historias que usted debe aprender a escuchar, que nosotros no debemos dejar de contar. Dios los bendiga.